Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Tenilla. Soy abogado, especialista en Derecho Internacional Económico, en Derecho Laboral y conocedor de la materia de aduana, profesor de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública en la materia de Derecho Aduanero. Hoy los voy a acompañar con el tema de los regímenes aduaneros especiales en Venezuela y en especial, o vamos a hacer en especial énfasis en la materia de la admisión temporal. En Venezuela, de acuerdo con lo que nos establece el autor Jaile Riva en su libro de legislación aduanera, él divide o establece que en nuestro país existen regímenes aduaneros, existen servicios aduaneros y luego existen regímenes de liberación, que dentro de estos regímenes de liberación él hace la digregación, hace la subclasificación entre lo que son las exenciones y las exoneraciones. Y asimismo, dentro de esa clasificación que establece Jaile Rivas, nos coloca que tenemos los regímenes aduaneros especiales. Que dentro de los regímenes aduaneros especiales tenemos los regímenes de suspensión, los regímenes de devolución o devolutivos, los liberatorios y los territorios aduaneros especiales. Hoy vamos a hacer énfasis en los regímenes los regímenes de suspensión, específicamente en el régimen de suspensión, como les comentaba hace un instante, de la admisión temporal. Dentro de esta subcategoría de los regímenes aduaneros especiales de suspensión, Haile Riva coloca la admisión temporal, la exportación temporal, la admisión temporal para perfeccionamiento activo o ATPA, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo o ETPP, y los cuatro tipos de depósitos aduaneros, que son los depósitos aduaneros inbound, los depósitos temporales, los almacenes generales de depósito y los duty free shop. Dentro de esta clasificación, como les comentaba hace un instante, tenemos la admisión temporal. ¿Y qué es la admisión temporal? La admisión temporal es un régimen aduanero especial, como ya lo hemos comentado, y su definición está establecida en el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, que en la práctica todas las personas lo conocen como el Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales. Y a partir de ahora vamos a hacerle mención con este nombre. El artículo 31 establece lo siguiente. Me permito leerles por acá. Se entenderá por admisión temporal el régimen mediante el cual se introducen mercancías al territorio aduanero nacional con suspensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que fueren aplicables con una finalidad determinada, a condición de que sean expedidas luego de su utilización sin haber experimentado modificación alguna. De esta definición que nos establece el artículo 31 de la ley podemos rescatar cuatro cosas. Uno, podemos rescatar que es la introducción de mercancías al territorio nacional, es ingreso. Por eso su nombre, de allí su nombre de admisión temporal, ¿ok? Porque es ingreso de mercancías al territorio venezolano. Ese ingreso de mercancías está sujeto a la segunda condición para que exista una admisión temporal, que es que están suspendidos el pago de los impuestos de importación. Hay una suspensión. Por eso es que Haile Riva lo coloca dentro de la clasificación de regímenes suspensivos, porque durante un periodo de tiempo la mercancía no paga o no genera el pago de los tributos aduaneros. Luego tenemos como tercera condición que la mercancía sea reexpedida del territorio venezolano. Es decir, ingresa mercancía, se suspende el pago de los impuestos de importación como establece el reglamento y luego esa mercancía debe regresar al extranjero, debe ser reexpedida. Ahí tenemos nuestra tercera condición. Y por último, la cuarta condición que establece el reglamento en este artículo es que no puede haber sufrido una modificación, no pudo haber experimentado una modificación. Es decir, que la mercancía en las mismas condiciones en que ingresa al territorio, en esas mismas condiciones debe regresar al extranjero. Entonces, tienen que perfeccionarse estas cuatro condiciones, estas cuatro características para que estemos hablando o estemos en presencia de una admisión temporal. Ingresa mercancía al territorio por un periodo de tiempo, que eso lo vamos a conversar más adelante, no genera impuestos de importación, regresa al extranjero y no pudo haber sido modificada, no se pudo modificar. Por ejemplo, yo tengo por acá varios ejemplos que establece el autor que les he venido comentando. Tenemos que en Venezuela
se vaya a celebrar una carrera de hipismo, una competencia internacional de hipismo, por ejemplo. Entonces, si van a ingresar al territorio venezolano caballos para esa competencia y tuvieran que pagar impuestos de importación, simplemente esa competencia no sería rentable, no sería agradable, no generaría condiciones idóneas para que los caballos pudieran ingresar a Venezuela a hacer la competencia, sino que la harían más costosa. Entonces, en este caso pueden ingresar los caballos a Venezuela, esa mercancía, a la competencia de hipismo, están en Venezuela durante esa competencia, luego que se cumpla la finalidad para la cual ingresaron esos caballos, regresan al extranjero y simplemente no pagan impuestos y los caballos deben salir en las mismas condiciones en que ingresaron al país, porque esa es la cuarta condición que les comentaba hace un instante. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy común que son los circos. Tenemos que para que ingresen los circos a Venezuela, ellos vienen con unos animales, por ejemplo, ellos vienen con carpas, ellos vienen con vehículos, ellos vienen con materiales, instrumentos que necesitan para hacer sus actos. Y esos actos, esa mercancía al ingresar a Venezuela puede ingresar bajo este régimen. Ingresa a Venezuela, los circos ingresan con todos sus materiales, con todos sus implementos. Esa mercancía no genera impuestos de importación bajo el régimen de admisión temporal y esa mercancía debe regresar al extranjero en las mismas condiciones en que ingresó. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de ferias internacionales. Por ejemplo, traemos una obra de arte a Venezuela, la exhibimos. Esto nos permite a nosotros utilizar este régimen y explotarlo al máximo. O hasta artistas. Un artista que quiera ingresar a Venezuela va a traer sus equipos, sus músicos van a traer los instrumentos musicales, entre otras cosas, y bueno, pueden ingresar bajo estos regímenes a Venezuela. ¿Qué mercancías son admisibles? Como punto siguiente, ¿qué mercancías son admisibles o pueden ser admisibles temporalmente en Venezuela? El artículo 32 del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales nos establece una lista que va desde la letra A hasta la letra Q. Esos son bastantes. Nos establece ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, instrumentos y maquinarias para pruebas, bienes de capital, vehículos automóviles, motocicletas, etc. Una lista bastante larga. Pero, sin embargo, esta lista es enunciativa. ¿Qué quiere decir que es enunciativa? Que es simplemente una lista, no es la única, no es taxativa, no es que lo que esté acá es lo único que puede ser permitido, porque en el último literal nos establecen las demás que autorice el ministerio. En este caso dice Ministerio de Hacienda porque el reglamento es de vieja data. Entonces, cuando establece que el reglamento establece que los demás que autorice el ministerio, nos da como una carta libre a que podamos ingresar cualquier otro tipo de mercancía. Es decir, que esta numeración no es taxativa, tiene que cumplirse estrictamente como lo dice acá. Punto siguiente. Otra de las condiciones para que exista la admisión temporal es que no está permitido el ingreso bajo este régimen de mercancía que esté declarada como prohibida o mercancía que esté reservada al Ejecutivo Nacional, de importación del Ejecutivo Nacional. Esto es una prohibición expresa de nuestra Ley Orgánica de Aduana. Ya les voy a indicar el artículo que lo tengo por acá, el 134. El 134 nos establece de la Ley Orgánica de Aduana que no podrán ser objeto de admisión temporal las mercancías de importación prohibida o reservada. Entonces aquí lo tenemos, una prohibición expresa, ese tipo de mercancía no puede ingresar a nuestro territorio bajo este régimen. Como punto siguiente tenemos que para que la mercancía ingrese a Venezuela es necesario, es obligatorio que tengamos autorización por parte de la administración aduanera. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 19 del reglamento de regímenes especiales. A ustedes lo buscan allí y ahí lo van a encontrar. Otro punto es que para la admisión temporal se debe presentar garantía. La garantía es un monto que yo coloco a favor del fisco, ¿okay? En caso que incumpla con lo que establece el régimen, entonces el fisco se ejecuta esa garantía, es decir, se cobra de ese monto que yo estoy colocando a su favor. Entonces, para la admisión temporal, el beneficiario debe colocar un monto o una garantía a favor del fisco por el monto equivalente a los impuestos que se causaran en caso de que eso sea una importación ordinaria. ¿Okay? Esto está establecido, bueno, como les voy a comentar por acá, en el artículo 31, el parágrafo único, y en el artículo 33, literal B, ambos, del Reglamento de Regímenes Aduaneros Especiales.
Otro punto a considerar para hablar de la admisión temporal es que las mercancías pueden entrar y pueden salir por varios puertos, por varios terminales y por distintas aduanas. Y también pueden entrar y salir a nuestro territorio de forma parcial, en varios embarques. Es decir, ingresamos, por ejemplo, 50 caballos para una competencia de hipismo, eso pueden ir ingresando por parte y puede ir saliendo por parte y repito, como establece nuestro reglamento, por aduanas distintas. Puede salir una parte del embarque por la aduana de Puerto Cabello y otra parte del embarque por la aduana de La Guaira. ¿Pueden ser cedidas las mercancías? Sí. Les comento que en el artículo 36 del reglamento de régimen aduaneros especiales nos da la posibilidad o le da la posibilidad al beneficiario de este régimen especial de que yo pueda ceder la mercancía a otra persona. Entonces, si yo soy el beneficiario de un régimen, por ejemplo, estoy ingresando caballos y no quiero seguir manteniendo esa relación con la administración aduanera por el lapso de tiempo, o simplemente no lo necesito, o puedo nacionalizarlo, que ese es el otro punto que vamos a conversar, yo puedo simplemente cederlo a un tercero y ese tercero se hace responsable ante la administración aduanera por culminar o por terminar el régimen aduanero que estamos conversando, el régimen aduanero especial. ¿Cuándo se ejecuta o cuándo se hace responsable ese tercero? Se hace responsable a partir que constituye una garantía a favor del fisco, ¿ok? Y eso lo establecen los artículos que les estoy comentando. En este caso, para la sesión, es el artículo 36 del reglamento de regímenes aduaneros especiales. ¿Se puede nacionalizar? Sí, lo comentaba hace un instante. Nosotros podemos nacionalizar la mercancía, sin embargo esa mercancía estará sujeta al pago de los impuestos y al pago de los intereses moratorios desde el momento en que ingresa la mercancía al país. Eso está establecido en el artículo 37 del reglamento de regímenes especiales y en el artículo 30 del reglamento de regímenes especiales.